Los susurros del bosque, invasión Kragal, Satoki Futu. Capítulo 10. El bosque se alza. El pueblo de San Mateo de Otao vivía en un compás de espera enrarecido. Nadie sabía con certeza lo que ocurriría, pero todos sentían, a su manera, la cercanía de un desenlace. El aire matinal, lejos de traer alivio, se presentaba denso, cargado de rumores y tensiones sin resolver. La radio local repetía noticias inconexas, mencionando animales muertos en las proximidades del bosque y la desaparición de varios jóvenes, aunque ningún reporte oficial confirmaba la existencia de criaturas anómalas. Se escuchaban alusiones a posibles alimañas o depredadores inusuales, pero nada que se acercara al horror que Alba y Marcos habían descrito. Sin embargo, para algunos, el velo de incredulidad ya había caído. Las familias que vivían en los lindes del bosque se mostraban cautas, guardando a sus animales en cercados más seguros o, en ciertos casos, reuniendo bártulos para marcharse a casa de parientes en otras zonas. El miedo y la incertidumbre flotaban en cada esquina, en cada conversación de pasillo, aunque muchos todavía se aferraban a la esperanza de que las historias de monstruos no fuesen más que exageraciones. Durante esa mañana, Alba y Marcos, más repuestos de sus heridas y ansiosos por saber si habría alguna operación de rescate, decidieron pasar por la comisaría. El comisario Camargo los recibió con cara de pocos amigos. Les informó que un par de efectivos habían salido al bosque con un guía local, pero que no habían regresado aún. Sus palabras parecían más una excusa que una promesa de acción decidida. La desconfianza era mutua. Los dos jóvenes percibían que, pese a los nuevos hallazgos de animales desecados y a la voz de don Gerardo, las autoridades no terminaban de creer o no querían admitir que algo tan aterrador rondaba sus dominios. Tras la visita infructuosa, volvieron caminando al centro del pueblo. Se detuvieron en la plaza mayor, con su modesta fuente y algunos árboles de follaje polvoriento, y allí tomaron asiento en un banco. No tenían a dónde ir ni qué más hacer, salvo esperar. Ambas miradas se perdían en la colina cercana, detrás de la cual se ocultaba el sombrío bosque que los había marcado a fuego. En el silencio de ese mediodía tibio, Marcos tomó la mano de Alba. «Tarde o temprano algo pasará», dijo él con suavidad. «Cuando lo vean con sus propios ojos, sabrán que no era un cuento». Ella apretó sus dedos. No dijo nada. Pensaba en sus amigos desaparecidos, Lucía, David, Pablo, y en la devastadora posibilidad de que no estuvieran vivos. Estaba exhausta de intentar convencer a quienes se reían de bichos espaciales, sin entender que la amenaza era real. Finalmente, exhaló un suspiro. «Lo peor es esa espera», murmuró. «Esa certeza de que algo grande está a punto de ocurrir». Marcos no respondió, porque compartía la misma angustia. Hicieron un último ademán de aliento mutuo y se encaminaron a la casa de don Gerardo, el único que los escuchaba sin juzgarlos. Tal vez allí, en su modesta vivienda, hallarían un asomo de consuelo. La visión final en la oscuridad. Aquella noche, mientras el pueblo se encerraba en sus casas con una inquietud cada vez más densa, el bosque se estremecía con sonidos que ya nada tenían de sutil. Hacia el centro de la arboleda, más allá de senderos y quebradas, existía un claro amplio, oculto tras formaciones rocosas cubiertas de musgo. Nadie en el pueblo había llegado tan lejos en los últimos tiempos, pero si lo hubiesen hecho, habrían tropezado con un paisaje antinatural. Varias estructuras, semejantes a nidos o colmenas, se alzaban contra los troncos de árboles centenarios, adheridas con una sustancia viscosa y opaca que recordaba a la resina. Tenían forma de conglomerado, con cavidades dispuestas en hileras, como si se tratara de celdas orgánicas. Dentro de ellas se percibía un brillo suave, bañado por bioluminiscencia, lo bastante tenue como para pasar inadvertido a distancia. Sin embargo, de cerca, revelaba la presencia de larvas o embriones que se retorcían con lentitud, alimentándose de fluidos que emanaban de conductos naturales. La atmósfera era pesada, cargada de un olor agrio que dificultaba la respiración. Por el suelo, a ras de hojarasca húmeda, se deslizaban más criaturas, Kragal jóvenes que habían completado ya su metamorfosis inicial.
Caminaban sobre extremidades huesudas, con placas quitinosas que protegían su abdomen, y cabezas en las que brillaban unos ojos compuestos. Sus movimientos eran coordinados por zumbidos profundos, pulsaciones que parecían surgir de un centro neuronal común, guiándolos a cumplir tareas de fortificación y reproducción. Cada tanto se oía el chirrido de mandíbulas que roían troncos o la carne de algún animal recién cazado. En la penumbra se distinguía una figura más grande, de tórax robusto y antenas largas, que se erguía entre los demás, emitiendo una serie de señales sonoras más prolongadas. Parecía una líder o un ejemplar de mayor rango, supervisando la actividad de los suyos. Su silueta, de contornos definidos y de un color más oscuro, se movía con frialdad en torno a los nidos. Varias decenas de kragal hormigueaban a su alrededor, ocupados en perfeccionar la arquitectura de aquellas estructuras alienígenas o arrastrando cuerpos de animales hasta una zona de almacenamiento donde la carne era drenada para alimentar a las larvas. Los crujidos se intensificaron cuando algunos de esos seres treparon por los troncos, abriendo con sus pinzas huecos o canales que se llenaban de esa resina orgánica, fortaleciendo los nidos colgantes. Otros, con alas rudimentarias, planeaban desde ramas altas hasta el suelo, vigilando los perímetros. Los zumbidos se mezclaban con chasquidos secos, componiendo un lenguaje brutal y fascinante a la vez. Se respiraba una atmósfera de colonia en plena expansión. Si alguien pudiera haber contemplado esa escena, habría comprendido que el enjambre no era un fenómeno aislado o accidental. Los kragal habían echado raíces en el bosque. Ya no se limitaban a cazas esporádicas o a esconderse. Se expandían con confianza, conscientes de que no enfrentaban resistencia alguna por parte de los humanos. Sus nidos, ensamblados a velocidad asombrosa, confirmaban que la fase de colonización estaba en marcha. En un extremo del claro, reposaban más cápsulas, pequeños trozos de aquel meteorito que los trajo, todavía incrustadas en la tierra y protegidas por una costra mineral. Pero bajo esa capa se notaban grietas recientes, de las que surgían larvas del tamaño de un gato. La eclosión continuaba. En cuestión de días o semanas, la cantidad de kragal adultos se multiplicaría. Algunos ya habían salido a explorar el bosque, dejando señales en árboles más cercanos al pueblo. Otros, más veteranos en su ciclo vital, se mantenían cerca de la colonia principal, protegiendo a las crías. El enjambre crecía tanto en número como en complejidad, y lo hacía en silencio, bajo la égida de la noche. Un nuevo coro de zumbidos se elevó, como una orden generalizada. Casi al unísono, docenas de kragal adultos emprendieron una marcha orquestada, alejándose del claro en varias direcciones, como si hubiesen recibido instrucciones de patrullar o buscar alimento para las futuras generaciones. El tronar de ramas y el aleteo de algunas membranas acompañaba esa movilización. El corazón del bosque palpitaba con energía oscura, algo jamás antes visto por los habitantes de la región. En la quietud de la espesura, el pequeño infierno alienígena florecía sin trabas. En el pueblo, la noche se asentó con la misma pesadumbre de los días anteriores. La electricidad fallaba a ratos, obligando a las familias a encender velas y linternas. En muchas casas, se apostaban vigías en los portales, con el deseo de avistar cualquier movimiento que anunciara peligro. Nadie lo admitía en voz alta, pero las historias de criaturas desconocidas calaban poco a poco. El escéptico más terco no podía negar el sinfín de animales muertos, o la desaparición de adolescentes. Los murmullos en la plaza, en las tiendas, en la iglesia, lo repetían. Algo terrible se cuece en el bosque. Alba y Marcos, en la casa de don Gerardo, se aferraban a la última hebra de esperanza. El anciano, sentado en un sillón desvencijado, los observaba con los ojos entrecerrados, recordándoles que había visto señales semejantes a lo largo de su vida, aunque nunca tan graves. Cuando el sueño ya no pudo postergarse más, les invitó a echarse en un par de catres improvisados. Afuera, el viento removía las ramas secas, y cada crujido parecía presagiar la llegada de zumbidos que ambos jóvenes llevaban incrustados en la memoria. Metida en el catre, Alba recordó aquel primer encuentro con el animal reseco, las carreras desesperadas, la silueta insectoide, y sintió una punzada de angustia mezclada con rabia. Marcos,
Acostado al otro lado de la salita, tenía la vista fija en una rendija del techo. Pensaba en las palabras que compartió con Alba, la promesa de volver a buscar a sus amigos, de descubrir la verdad y, de ser necesario, combatir a esas criaturas. A pesar del miedo, algo en su interior clamaba que no podían rendirse. En un susurro casi inaudible, Marcos rompió el silencio. «Mañana iremos a la alcaldía. Exigiremos una búsqueda masiva en el bosque». No obtuvo respuesta. Alba, agotada, dormía con la respiración entrecortada. Del exterior llegaba el rumor de perros ladrando en la distancia, y una brisa fría se filtraba por las ventanas. Don Gerardo roncaba bajo, y la penumbra cubría la estancia. Así quedó todo, suspendido entre el agotamiento y la tensión, como si las paredes no pudiesen contener el latido de la catástrofe que se preparaba. Mientras el pueblo dormía de forma inquieta, en el bosque los Kragal ultimaban sus arreglos. Los nidos crecían, los zumbidos se intensificaban en secuencias rítmicas, y un nuevo lote de huevos estaba a punto de eclosionar. La colonia había arraigado en los suelos del valle, expandiéndose por Thun. El apetito de la plaga no se saciaría con meros animales de granja. Tarde o temprano, giraría su foco hacia los humanos que habitaban esa zona. El plan metódico de invasión seguía su curso, como lo había hecho en otros mundos lejanos. En el firmamento, la luna en cuarto menguante se asomaba con un fulgor tenue, arrojando sombras alargadas sobre las copas de los árboles. En ese claroscuro, si uno afinaba el oído, podía oír la cadencia subterránea de cientos de cuerpos insectoides reptando o alimentándose como un corazón gigantesco que bombeaba destrucción en silencio. Al filo de la medianoche, un sonido especialmente grave recorrió el aire, un zumbido en crescendo que parecía anunciar una orden. Varias figuras adultas emergieron de los nidos, desplegaron unas alas cortas y se impulsaron entre las ramas con saltos potentes, dirigiéndose en formación hacia las zonas exteriores del bosque. El acecho continuaba. Los Kragal han llegado, y esto es solo el principio. Esa frase, que resonaba en la cabeza de Alba y Marcos, se convirtió en la única certeza. Nadie podía adivinar cómo se extendería la plaga, cuántas vidas reclamaría, o si habría una respuesta humana lo bastante rápida y fuerte para contenerla. En aquella quietud previa al desastre, la calma del amanecer sería la antesala de un conflicto mayor. Los rumores de una mano salvadora, militares, científicos, un milagro, no pasaban de conjeturas. Mientras tanto, la colonia crecía, se robustecía y daba pasos firmes hacia la conquista total del hábitat. A las afueras del pueblo, unos cuantos granjeros velaban con sus escopetas, atentos a cada crujido en la maleza. Desconocían lo que estaba sucediendo a varios kilómetros de allí, en el corazón del bosque, donde los Kragal estructuraban su reino. Si hubieran sabido la magnitud de la amenaza, quizá habrían huido antes de que la noche se extendiera otra vez. Y es que la invasión, sigilosa al principio, ya no se detendría. El enjambre se multiplicaría sin freno, ocupando cada parcela de tierra, cada arroyo, cada ladera. El terror se cerniría sobre San Mateo de Otao, y con el tiempo se propagaría más allá de sus límites. El futuro de Alba, Marcos y todos los que habitaban la región pendía de un hilo. Cada quien, desde su parcela de realidad, intuía que al día siguiente habría más noticias funestas. Otro animal muerto, otra desaparición, más testigos que jurarían ver sombras insectoides deambulando entre los árboles. Y con ello el pánico crecería, liberando la reacción desesperada de una comunidad obligada a confrontar lo inconcebible. La noche se extendió con brillos rojos, reflejados en los ojos de las criaturas que patrullaban la periferia del bosque. El zumbido no cesó, sino que se convirtió en un pulso constante, como el retumbar de un tambor de guerra. En los parajes más profundos, nuevas larvas emergían de sus cascarones, emitiendo chirridos agudos. El enjambre se alimentaba y crecía, y con cada aliento, la plaga consolidaba su reino. Cuando al fin el alba tiñó el horizonte, el pueblo amaneció ajeno a las maniobras finales del enjambre. O, al menos, así lo parecía. En realidad, algunos ojos se alzaron con rencor al monte, preguntándose cuántos misterios más ocultaría.
Y de esa pregunta nacía un presentimiento difícil de sofocar. El mayor horror estaba al caer, y la mayor prueba de valor de aquellos que habían escapado con vida se definiría en las horas o días siguientes. Los Kragal ya estaban aquí. La invasión no se detendría con un puñado de testimonios incrédulos. A partir de ese amanecer, el mundo de San Mateo de Otao cambiaría para siempre. La debilidad de una comunidad que no terminó de creer a sus propios sobrevivientes se cruzaría con la fuerza de una especie dispuesta a devorarlo todo. Ese choque, inevitable, sería la verdadera pesadilla, cuyas consecuencias podían alcanzar mucho más lejos de lo que el pueblo imaginaba. El destino del valle, y tal vez de todo el planeta, comenzaba a escribirse en las profundidades de ese bosque milenario, convertido ahora en guarida de una plaga biomecánica. Un nuevo capítulo estaba por abrirse, y la única certeza era que el horror, esa noche, no había hecho más que presentar su carta de visita. Esperamos que hayas disfrutado de este audiolibro y que la historia te haya sumergido en el misterio y el horror de los Kragal. Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario compartiendo tu experiencia con la historia y dime si te gustaría una segunda parte. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más relatos de ciencia ficción y terror. La historia aún no ha terminado. Y quizás, muy pronto, el enjambre vuelva a despertar. Escucha todos los capítulos en satokifutu.com. ¿Crees que la invasión ha sido detenida o solo está comenzando?